afecta y a quién nos afecta, de los que nos afecta. En primer lugar, vale la pena, como contrasta a lo que planteó Guillermo, cuál es la situación real de la Argentina de hoy. Reconocida por todos, oficialistas y opositores, adentro y afuera. En esto no hay diferencias. En términos de la solvencia fiscal y económica, el país pasa por un momento excepcional, no visto por lo menos en los últimos 50 años. Supone, al revés de Estados Unidos, tener superávit comercial, vender más de lo que consumen. El superávit de este año se estimó en 10.000 millones de dólares. Es aproximadamente la mitad de lo que habría que pagar entre capital e intereses por deuda pública. No quiere decir que se use todo para eso. Quiere decir que es un respaldo muy fuerte para eso. Con el agravante, con el beneficio de que la deuda pública ahora, la mitad está en dólares y la mitad está en pesos. De modo tal que no hay necesidad de usar más divisas que la mitad de los 20.000, siempre y cuando no se renueven la deuda de capital, no se renueven los compromisos, se pague todo, se amortice todo, que nunca sucede. Los títulos que están en manos de la AFJP se renuevan porque la AFJP tienen que tener obligatoriamente títulos públicos en sus carteras. ¿Se entiende lo que digo? Primera cuestión, hay una situación que supone un superávit abundante de recursos, que no ha sufrido merma. Tal es así que este mes pasado, todavía la información completa no salió, pero la presidenta lo anticipó, el superávit fue de el mes pasado, 1.600 millones de dólares. O sea, si uno lo multiplica por 12 da mucho más que 10.000 para todo el año. Es un superávit robusto. Y si bien es posible que comience a debilitarse la venta al exterior por la justamente citada caída de la demanda mundial, Estados Unidos no es importante porque Argentina exporta solo el 10% del total a Estados Unidos. Es importante la exportación de alimentos para alimentar ganado, que es todo lo que tiene que ver con soja, maíz, girasol, etc. Y hay que ver cómo reacciona China. Hoy leí un informe que dice que se estima el crecimiento de China para el año próximo un 7%, en lugar del 10% que crece este año. Si bien eso es una merma, seguramente el gobierno chino va a prioritar la compra de insumos para alimentos, porque tiene que alimentar a 300 a 400 millones de personas que viven en las ciudades. El resto vive en el campo y se la arregla como puede. Pero los que viven en la ciudad tienen que comer. Y el país no tiene tierra fértil suficiente para alimentar a la gente que se traslada a las ciudades. Se trasladan entre 20 a 30 millones de habitantes rurales por año a las ciudades. Además está administrado ese traslado, no es libre. Y eso supone un incremento permanente de demanda de alimentos, porque el que se va del campo deja de producir alimentos para comer y se convierte en consumidor urbano. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces, primera cuestión, expectativas de debilitamiento fuerte de la balanza comercial no pareciera que se deba pronosticar. Así como puede bajar las exportaciones por baja de precios internacionales, van a bajar también las importaciones por baja de precios internacionales. Hoy leía que se estima que los insumos para la agricultura, sobre todo fertilizantes como la urea, que es muy cara, va a caer de precio. Entonces también va a haber una disminución de los gastos para comprar bienes en el exterior. Una estimación prudente diría que no puede haber un cambio fundamental. Segunda cuestión, la cuestión fiscal. Estados Unidos este año se estima que va a tener un déficit fiscal del 5% del PBI.
que se lo financian los chinos, con los títulos que le compran. La Argentina tiene previsto un superávit fiscal del 3,2, 3,3 aproximadamente, que es suficientemente solvente para pagar los intereses de la deuda pública y sobra plata. La deuda pública tiene intereses en este momento que es el 1,8 del PBI y tenía más de 3% antes de la renegociación de la deuda. O sea, lo que se consiguió con la renegociación de la deuda fundamentalmente es hacer bajar el peso de la carga financiera de los intereses en el presupuesto nacional. De modo tal de que el superávit fiscal cumple esa función y en el 2008 está cerrado. Tiene cerrado el 2009 y si se hace el acuerdo con los holdouts va a tener cerrado hasta el 2012, porque entra dinero fresco de acuerdo al convenio que se tiene que hacer. No hay entonces ningún temor a una nueva eventual convocatoria de acreedores como la que ocurrió al final del 2001. Hay solvencia suficiente en recursos fiscales y en sobrantes del intercambio comercial para hacer frente al capital y a los intereses. Por supuesto, vuelvo a insistir, nunca se paga todo el capital. En muchos casos se renueva, lo cual disminuye la carga financiera.